Que Dios se dio cuenta una vez más de que Él es quien todo lo tiene y todo lo puede. Por eso las luchas de los últimos 6 años fue tan intenso. Los últimos 6 años fueron intensos. Dice Dios, pero yo hago memoria de las lágrimas de ustedes. Y una vez más entrego la victoria por completo. Yo soy el abogado de abogados. Hay 2 personas, hijos de la casa. Hay uno, gracias Señor, que a principio del año que viene le van a entregar unas finanzas muy grandes. Y Dios tocará su corazón. Porque hay un 30% que se invierte en esta obra de esa finanza. No el 10, un 30% que se invierte en la obra. Dios ha de traer la bendición que tiene que traer. El Señor me dice, Miguel, dile que se le abre una puerta en un medio de comunicación para una radio, que será de bendición a miles de personas. Tómele la mano, pastor, al pastor, por favor. Saben que se aproxima un tiempo donde se edifica una casa, no cualquier casa. Es como remodelar un diseño que ya está en el corazón de Dios, pero tiene el nombre de Juárez, ahí en México. Dice el Señor, ya yo lo he provisto todo. Para mi monte Oreb. Por eso hoy te pongo intestinos nuevos y ningún hemorroide acabará con tu vida. Ayúdenme. Intestinos nuevos Dios le pone a su pastor hoy. Intestinos nuevos, arterias nuevas Dios le pone a su pastor. Y kamama shene hetananahayama. Y prakatoros enekandeleba itamahai. Levanta las manos al cielo. Ha sido bueno. Si escuchan al pastor gemir, no se asusten. Es que Dios hoy lo opera y le pone intestinos nuevos. Extienda la mano hacia su pastora y diga conmigo: ninguna artritis tocará su vida, diga. Ningún reumatismo tocará su vida, diga. Ningún problema en los huesos heredará ella, dígalo. El nombre de Jesús. Dios está operando al pastor. Dios lo está operando. Y Gratalina y
un nuevo corazón, intestinos nuevos. Un nuevo corazón, intestinos nuevos. Lo van a escuchar gemir en unos segundos, no se asusten. Es Dios operándolo, poniendo los intestinos nuevos. Ukamashe katalana hatayakai. Ipialeva fakatalabashe. Unde ketan ini shanayana. Ikalama ini bayishikuyane. Yalama yukuti ale cambia. Hay ángeles de Dios en este lugar el día de hoy. Hoy yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que creo que le van a cambiar la vida. Dios me ha premiado con el privilegio de pastorar una hermosa congregación y de tener un equipo excelente. Para mí el mejor de todos, con todo el respeto, porque es mi equipo de trabajo. No sé si alguien me entiende. Y han creído en la visión. Diga conmigo, creer. Diga creer. Diga creer en la visión. Hoy voy a hacer temático mi enseñanza. Dios trata directamente con un hombre llamado Habacuc y le dice: escribe en tablas, escribe la visión, y el que corre tras de ella y creyere. Creer la visión no solamente es correr, sino hacerla suya. Cuando tú haces la visión de un lugar, de la iglesia donde te congregas, o así sea, en tu empresa, y tú corres en pos de una visión, tú la haces tuya. Se supone que a ti te duele lo que ocurre en ese lugar. A ti te afecta para bien. Ríes cuando hay que reír y lloras cuando tienes que llorar con la visión, porque tú amas la visión. La palabra visión es el término hasón en hebreo. Pero nadie puede obtener visión si no es a través del Espíritu. Y para usted poder amar una visión, tiene que amar la autoridad que representa la visión. No sé si alguien me entendió. Dije, para amar la visión o para creer en esa visión y hacerla suya, tiene que amar la autoridad que representa esa visión. A cada hombre, a cada mujer, Dios le entrega una visión. Y cuando hablo de amar la autoridad y respetar, me refiero a lo que es la paternidad espiritual de la casa. Me refiero al apóstol o al pastor que está dirigiendo esa obra. Y cuando usted ama, escucha estos principios. Y sé que le va a sacudir un poquito y le va a gustar. Cuando usted ama la visión y usted ama la paternidad, usted se ama a sí mismo. Y por cuanto usted se ama a sí mismo y ama la paternidad, sea el pastor o el apóstol o el líder que está dirigiendo dicha congregación, usted buscará, diga conmigo, buscaré toda la forma de no herir ni hacer daño a mi pastor o paternidad. ¿Alguien me entendió? ¿Alguien me entendió? Tú buscas toda la manera. Y le voy a dar un ejemplo para que usted vea qué tan activo está usted. Mira al pastor Ricardo, mira ese allá. Continúe. Mientras yo estoy enseñando, él está escribiendo. ¿Qué debe de hacer usted? Tomar notas, porque una sola palabra le cambia la vida. Así que le voy a invitar a que busquen qué tomar notas en su teléfono. Y cuando usted note que hay no va a chatear, que va por WhatsApp, ni a mandarle el mensaje a su esposa: mi amor, ¿me hiciste los tacos? O a su esposo: papi, ¿cómo te está yendo en el taller? Estoy en el servicio. No. Busque siempre que haya un ministro en qué tomar notas, porque una palabra le cambia la vida y transforma generaciones. Entonces, cuando usted ama una visión, usted la hace suya. Usted va a luchar por agradar o querer ser agradable ante los ojos de ese hombre. No. Usted va a trabajar consigo mismo para honrar a Dios a través de ese hombre o esa mujer. ¿Alguien me entendió? ¿Alguien está preparado para aprender sobre el servicio?
Por aquí voy a iniciar el día conmigo. Charat. Diga charat. La palabra charat es la palabra servicio para los hebreos. Lleva una conjugación que habla de ministrar. Servir es ministrar. Cuando la Biblia habla en el libro de Primera de Samuel de que el joven Samuel ministraba, no era que él estaba predicando en el altar. Uy, era que él estaba sirviendo al sacerdote Elí. ¿Alguien me entendió? Entonces, la grandeza del ministerio ni está en la forma en la que Dios te usa, y tampoco está en la forma en la que se desarrollan tus talentos o tus dones. La grandeza de tu ministerio está en el servicio a la obra y al cuerpo de Cristo. Amén. Por eso cuando los discípulos le preguntaban al maestro: ¿y quién de vosotros será el mayor? Jesús le dijo: el que sirve. Servir es ministrar. Por eso los pastores somos servidores, los apóstoles son servidores, los evangelistas son servidores, los maestros son servidores. Amén. ¿Cuánto tienen el libro? ¿Cuánto lo tuvieron el libro? Mi libro, ¿cuánto lo tienen? Déjenme explicarles. En mi libro yo hablo del poder de la honra y el poder del servicio. Ahí usted lo va a encontrar. Incluso hablo hasta de la higiene del ministro, para que usted entienda. ¿Ok? Hay varios puntos interesantísimos que tienen que ver con el servicio. De conmigo, el servicio dentro de la iglesia. Y dije que iba a ser temático. ¿Puedo, verdad? ¿Qué tiempo tengo para la conferencia? ¿Qué tiempo tengo? Gloria, gracias, pastora. Denle un aplauso a Dios por eso. Puedo enseñar algo, principios y fundamentos a ustedes que le van a cambiar la vida. Mire, a mi corta edad tengo 39 años, que sé que parezco de 25. Si Leiner me está escuchando, siempre digo que Leiner se ve más viejo que yo, uno de mis escuderos. Hello. Carlos parece mi abuelo, levanta la mano. Y el pastor Ricardo, mi bisabuelo. Escuche esto. Bajito el piano, please, mi negro, un poquito. Gracias. Nosotros inicié el pastorado en el año 2015. Cuando inicié el pastorado, la iglesia era pequeña, fue desde cero. Recuerdo una ocasión, cuando antes de empezar a pastorear, yo le decía a Dios: yo no quiero ser pastor. De hecho, la mayoría de hombres y mujeres que conozco, que he tenido el privilegio y la oportunidad de compartir con ellos, nunca quisieron ser pastores. Más bien quisieron ser servidores y personas que estuvieron detrás del telón, trayendo armas a los pies de Cristo. Bueno, el caso es que inicio a pastorear en un salón pequeñito, y digo, a los 3 meses me voy de acá. Eso es muy pequeño. Cuando di el primer servicio fue el 4 de enero año 2015. Se llenó porque el lugar era pequeñito, que habían algunas 60 personas y había gente afuera. Hasta que la gente comenzó a chocar, no con el evangelista, sino con el pastor. Reitero, no con el evangelista, sino con el pastor. Muchos llegaron a buscar el hombre que Dios usa en el don de ciencia, profecía, milagros, liberación, esto y aquello. Cuando se encontraron con el pastor, dijeron: espérate, no es lo mismo. Porque no es lo mismo orar por un enfermo físicamente que sanar a un enfermo espiritualmente. Y es mucho más fuerte en ocasiones, escuche esto, es mucho más fuerte, diga conmigo, el arrepentimiento que la conversión. Es mucho más difícil en el 99% de las ocasiones traer arrepentimiento al cambio de una persona en su mentalidad, a un nuevo creyente que se convierte a Cristo. ¿Por qué? Porque para que haya un arrepentimiento, un cambio de mente, hay que desaprender lo que un día aprendimos. No sé si alguien me entendió. Entonces, cuando tomamos el lugar, luego de ahí pasaron tantas cosas, llegamos a un tercer nivel, y luego de ahí Dios nos pasa lo que hoy tenemos, que es un edificio que tiene
34,000 pies cuadrados. Diga conmigo, 34,000 pies cuadrados. Allí nosotros nos preocupamos y una de las primeras facetas yo le decía a Dios lo siguiente como pastor. Le decía: Señor, en un tercer nivel con 3,000 pies cuadrados, tenía 3,000 pies cuadrados, no había parqueo, era un tercer nivel. La gente llegaba, se iba, no se quedaba, no podíamos sostener las personas allí. Era, como dice la Biblia, como la que amamanta pero que no tiene pecho. ¿Usted no ha escuchado eso? La que amamanta pero que no tiene pecho. Dije pecho porque en verdad dice otra versión, alguna otra versión. Pero por respeto a la niñez dice la que amamanta pero que no tiene pecho. Cuando habla de eso, ahí en la Biblia, habla de la que tiene una palabra pero no tiene con qué sostenerla. Predica pero no tiene principio ni fundamento para sostener a la iglesia. En este caso nosotros no teníamos el parqueo para sostener y mantener a la iglesia. No teníamos los espacios para la niñez. Y yo le decía al Señor: dame una iglesia que yo pueda tener salón para niños de todas las edades. Cuando encontramos el lugar, a quien salió, buscamos varios lugares, a quien no encontró fue el pastor Ricardo. Lo tomamos. Inmediatamente llegamos. El caso fue que, para hacérselo más breve y comenzar a enseñarle lo siguiente, inmediatamente me preocupé por buscar un salón para adolescentes. Procuré hacer una iglesia para niños de 8 a 15 años y tener salones preparados para los niños de 0 a 7. Diga conmigo, 0 a 7. Diga 0 a 7. ¿Por qué quiero compartir esto con ustedes? Me preocupé y me he preocupado todo este tiempo en mi congregación como pastor para que mis hijos en la fe, tanto mis hijos biológicos como lo de la iglesia, tengan su propio espacio y sean formados como dice la Biblia. La Biblia dice: instruye al niño en sus caminos y aún después de viejo no se apartará de él. Y si hay algo que trae crecimiento a la casa, son los niños. Me preocupé por tener los niños de 0 a 7 y busqué salones, espacios para preparar todos los niños de 0 a 7. Obviamente nosotros tenemos el espacio y había incluso 3 o 4 habitaciones y tuvimos que coger como 4 habitaciones más. Pastor Ricardo fueron. Incluso removimos multimedia, todo lo que es producción en la iglesia, donde los muchachos editan, hacen todo, donde se iba a hacer el estudio de grabación. Todo lo movimos para darle el espacio, ya conmigo, a los niños. Ya conmigo, a los niños. ¿Por qué me he preocupado por los niños? Ellos son el futuro no solamente de nuestra congregación, sino de nuestras familias y sociedad. ¿Quién dice amén conmigo? Entonces ahí comenzamos a impartir y pusimos los niños de 0 a 7. Y lo de 8 a 15 le preparamos un espacio. Justamente la semana pasada le estuvimos instalando pantallas como esa. Tienen su propio sonido, su propia música. Tienen su propio piano, sus instrumentos, su banda de adoración la estamos preparando. SBR Juvenile, donde los adolescentes de 8 a 15, que es una edad, una etapa un poco fuerte, tienen en qué invertir su tiempo. Eso es parte de la visión y del servicio. Nuestros niños, gracias a Dios, gozan de tener sus espacios. Y algo, levanten la mano las damas, bájela, levante la mano la que tienes niños, levántela. No hay nada más hermoso que cuando usted se le pregunte en la iglesia para servir, usted diga: yo voy a servir. Especialmente con cuidar los niños. No me diga: yo no soporto a mis hijos. Aquí no hay ninguna que dice eso. Este muchacho se lo voy a mandar a su madre para que lo cuide. ¿Cuántas han dicho eso? Sean honestas. Ninguna ha dicho: se lo voy a mandar al papá. Ninguna. Ay, cuántos ángeles tengo aquí. Eso nada más me pasa en New Jersey. Que tengo madre que digo: vete por donde tu papá, arranca por donde tu tata. Eso no, alguien dijo amén. Gloria a Dios. Usted se merece el cielo. A ver, honestamente, ¿cuántos lo han hecho? Levante la mano. ¿Pero le gusta venir al servicio y que le cuiden sus niños? Levante la mano.
¿Le gusta venir? Sí o no. Vamos a ser honestos, por favor. Quiero enseñarle algo. Sea sincero consigo mismo. Quiero concientizarle. ¿Le gusta llegar a la iglesia y encontrar quien cuide a sus hijos para gozarse del servicio? Levante la mano. Levántela. Porque hay pocas madres. Levanten la mano. De esa misma forma, con mucho respeto, yo quiero que cuando los pastores en Monte Oreb digan necesitamos damas para cuidar la niñez, usted también levante la mano. No sé si alguien me entendió. Que cuando llegue el momento de servir, usted también levante sus manos. ¿Por qué? Porque de la única forma que usted va a cosechar que sus niños sean tratados bien es cuando usted trate bien los hijos de los demás también. ¿Alguien me entendió? ¿Alguien me entendió? Entonces ahora quiero iniciar la conferencia. ¿Puedo? Acompáñenme en su Biblia en Primera de Reyes. Capítulo 19 y el verso número 19. Y quiero que usted preste mucha atención a esto, que les voy a enseñar, porque esto le va a ayudar mucho. El servicio y el liderazgo. Amén. ¿Cuántos lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Diga conmigo, que araba con 12 yuntas. Dice, delante de sí. Y él tenía la última. Habían 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y tome asiento unos minutos. Es interesante, muy interesante, hablar del profeta Elías. De hecho, hago mención también de esta parte de la Biblia en mi libro de profecía y don de ciencia. Usted la va a encontrar cuando lo esté leyendo. Hablar de un profeta es hablar de un Naví, un mensajero de Dios. Yo trato de explicarlo en el libro en una forma sencilla para que pueda cada persona que leyente pueda entender lo que estoy hablando. Pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes una palabra que es de mucha bendición para nuestras vidas. Cuando se habla de Elías, se habla de un profeta que marcó no solamente la historia, sino generaciones. Elías Tisbita, como así se le conoce, un hombre muy usado por Dios, un hombre que tuvo la llave de abrir los cielos y la tierra con una palabra, un hombre que aparece en el escenario profético en el momento más inesperado de la historia de lo que se estaba viviendo durante el reinado del rey Acab. Elías tiene dos factores interesantes. El primero es que Elías era un hombre, ya conmigo, lleno del poder de Dios.
Diga conmigo, lleno del poder de Dios. Dígalo, lleno del poder, lleno del. Pero había algo interesantísimo en la vida de Elías. Elías es un tipo ocurrente. Pastor, como un hombre ocurrente, lo que le voy a enseñar, quiero que usted tome nota y escriba acá porque le va a ayudar. Ocurrente porque Elías sale de la nada, se aparece en un palacio y dice que vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá ni habrá rocío en esta tierra sino por mis palabras. Y usted me dirá, pastor, ¿y dónde yo encuentro eso? En el contexto del capítulo 19, cuando se va al capítulo número 17 del libro de Primera de Reyes. Ocurrente porque el tipo hace desuso del don que Dios le da. Ya conmigo, desuso. Diga, ¿por qué desuso del don que Dios le da? Desuso porque Dios en ningún momento le dijo a Elías: vete frente al palacio y párate delante de Acab y dile que no va a llover. Desuso porque Elías abusa del don que él tiene, de la autoridad que le fue dada. Aunque se cumplió la palabra y no llovió, no significa que Dios estaba de acuerdo con lo que hizo Elías. Ay, no, nadie me está entendiendo. No sé si le puedo enseñar esto a alguien acá. ¿Está ready para aprender? O sea, el tipo profetiza, se cumple la profecía, pero no significa que Dios estaba de acuerdo con lo que él hizo. Porque en ningún momento Dios le dijo a Elías: vete y profetiza que no va a llover. Lo que pasa es que cuando un hombre o una mujer tiene un don profético, tiene que cuidar su integridad espiritual. Hello, para no hacerles uso del don que Dios le ha dado. ¿Ve lo interesante de tener el libro en la mano y aprender? Entonces, él hace desuso del don, y cuando él hace el desuso del don, vienen ya conmigo las consecuencias. Los cielos se cerraron, todos celebramos, Elías cerró los cielos, pero nadie habla de la consecuencia, que cayó en una depresión por haber cerrado los cielos. Nadie resalta que Elías, después de una profecía, se fue a meter en una cueva y se sentó debajo de un enebro, y el enebro es depresión. Cuando usted busca el significado del enebro, en verdad habla de una depresión, y se sentó debajo de una depresión a coger la cobertura de una depresión. Imagínese usted entonces cuántas personas tenemos profetizando en nombre de Dios sin que Dios le haya ordenado que profeticen, y nosotros corremos detrás de ellos y nos sentamos debajo de esa cobertura que está fuera de la voluntad de Dios. No sé si puedo enseñarle a alguien hoy. Aquí es: continúo, me la paro, o sea, me callo, se la suelto. ¿Puedo fluir? ¿Puedo fluir? Hello, me la callo, se la suelto. Me la callo, se la suelto. Por eso usted debe de tener discernimiento de espíritu cuando alguien le va a profetizar. Soy un hombre que creo en lo profético. De hecho, mi libro se llama Profecía y Don de Ciencia. Pero la iglesia tiene que tener discernimiento de espíritu, porque el hecho de que alguien te diga a ti: así dice el Señor, no significa que Dios lo haya mandado decir. Así dice el Señor. Hay que ver de qué Señor le está hablando. Se está hablando del Señor de su propio yo, o del Dios de Israel. O sea, se está hablando del Señor de su propio ego, o del Dios que lo envía a hablar. Hoy estoy enseñando como maestro, puedo. Pero me llama la atención, para no cansarle con el tema y entrar en el tema de Eliseo, de que luego de que ocurren tantas maravillas con Elías, un día Elías va caminando por un lugar y ocurre algo. Hay un hombre llamado Eliseo. Este hombre, ya conmigo, hombre de trabajo. Ya conmigo, hombre de trabajo. Ya conmigo, hombre de trabajo. Y dice la Biblia que había un hombre llamado Eliseo que estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes, y él tenía la última. Lo primero que yo quiero que usted escriba es lo siguiente ahí: Dios no llama ni escoge gente perezosa,
y mucho menos vagos. Discúlpenme, yo soy pastor, no motivador. Dios no llama perezosos y mucho menos va a escoger a un vago. Usted busque la Biblia completa y haga una exégesis teológica y se dará cuenta que todos los hombres y mujeres que Dios llamó fueron hombres y mujeres de compromiso. Diga compromiso. No solo compromiso terrenal, sino también compromiso espiritual. Hello. Y dice que Eliseo trabajaba con 12 yuntas de bueyes y la última la tenía delante de él. O sea, hay una versión que dice y las últimas las tenía delante de él, dando a entender que 2 de las 12 yuntas de bueyes eran las que él tenía arando la tierra. El tipo está tranquilo trabajando, esforzándose, trabajando su tierra, preparándola para sembrar. Hello. Se puede decir que Eliseo era un hombre que amaba la agricultura. Y allí estaba Eliseo preparando el terreno. De repente, Elías aparece en el escenario y Eliseo le ve. Cuando vemos a un Eliseo trabajando con 12 yuntas de bueyes, no es que era un tipo cualquiera. Ahí hay un principio. Era un tipo de gobierno. Era un hombre de autoridad. Por eso habían 12 yuntas de bueyes y él dirigía 2. No quiero pasar por alto el tema de las 2 yuntas de bueyes, porque quiero que usted lo aprenda, si no lo ha escuchado, y es el siguiente. Él tenía 2 yuntas de bueyes. ¿Se entiende? Que cuando se iba a arar la tierra se tomaba un buey viejo y un buey joven y se le ponía un cepo sobre el cuello del animal. El cepo es algo que hacían de madera en la yunta, que es prácticamente lo que nosotros conocemos como yugo, que es lo mismo. El cepo lo usaban para los hombres y para los animales. Se lo ponían en la parte de acá arriba y eso lo ataba uno con otro. Conmigo, uno con otro. Y cuando le ponían, para que me entienda mejor, el yugo en el cuello al animal, en esta área, ponían un buey joven y un buey viejo. El buey joven seguía los pasos del buey viejo. El buey viejo le daba la instrucción y le mostraba la visión de cómo debía de caminar. Pero el buey joven representaba la fuerza y la generación que se venía levantando. Más el buey viejo era el que le daba las instrucciones de cómo debería reactuar para poder arar la tierra y que la tierra sea fructífera. Por eso nuestra generación debe de aprender a respetar a lo que muchos de nosotros llamamos bueyes viejos, que son ancianos espirituales. Escuche esto. Y lo llevaba uno con otro. Uno representa la autoridad, otro representa la sumisión. Y juntos preparaban la tierra. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, y mientras Eliseo estaba trabajando con la tierra, aparece, ya conmigo, Elías. Y Elías se para frente a Eliseo. Y cuando Eliseo le ve, quiero compartir con ustedes esta palabra que a mí me sacude mucho el espíritu. Dice, y pasando Elías por delante de Eliseo, echó sobre él ¿qué? Echó sobre él ¿qué? Echó sobre él ¿qué? Cuando Eliseo está trabajando, Elías se para frente a él, lo observa trabajando. El hombre y la mujer de autoridad espiritual es muy difícil que ponga sus ojos en una gente vaga. Así que lo que no le gusta trabajar en la iglesia, no le estoy diciendo con esto con que usted tiene que sacar la carta y decir, pastor, míreme que estoy trabajando, yo estoy acá, yo siempre estoy moviendo sillas, estoy lavando baños. No. Lo que no le gusta trabajar, tienen que ponerse a trabajar.
Porque así como Elías vio a Eliseo, representa a Dios mirando en su pueblo quién está trabajando en su tierra y quién no. No sé si alguien me está entendiendo. Representa también a Dios mirando quién está trabajando la tierra para sembrar la semilla y quién no. Y quién se sujeta a un gobierno. Y de repente vemos a Elías que está observando lo que está haciendo Eliseo. Tira su manto sobre él. Y cuando Eliseo se da cuenta que tiran el manto sobre él, le dice lo siguiente. Dice, entonces dejando él los. Es impresionante que Eliseo tuvo que dejar su empresa para correr detrás de un hombre que simplemente tiene un manto. Escucha, con esto no te estoy mandando a dejar tu empresa, pero quiero que usted se dé cuenta de que Eliseo suelta todo lo que tiene, deja su empresa literalmente y se va tras de Elías y dice lo siguiente, verso número 20, búscalo conmigo. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. O sea, se humilló. Te ruego, diga, te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Depositan el manto sobre él, pero el hombre va, diga conmigo, va a casa. Diga, va a casa. Y va donde sus padres biológicos, le besa en forma de que se despide, dándole las gracias y le dice, ahora yo voy a pasar de una cobertura biológica a una cobertura espiritual. No sé si alguien me entiende. Él va y les besa, le honra y le dice, voy a pasar de una cobertura terrenal a una cobertura espiritual. Y dice que luego él seguía a Elías. Y dice lo siguiente, y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Lo que Elías le está diciendo, Eliseo literalmente es, ve y si hay un problema en casa con tus padres, resuélvelo. Luego ven, luego vuelve, pero primero tienes que tener paz en casa. O sea, tú no puedes querer venir a ejercer el ministerio en la iglesia cuando tú tienes contienda en casa con tus hermanos. Y luego dice de que Eliseo tomó los dos bueyes, lo partió, lo coció, o sea, lo cocinó y le dio de comer al pueblo. Ninguna persona puede actuar y operar en un manto profético legítimo si antes no es una persona de servicio, si antes no es una persona de paz. Y lo que tuvo que hacer Eliseo fue buscar la paz con sus hermanos antes de servir al hombre de Dios. Escúchame bien. ¿Por qué? Porque nosotros no disfrutamos del manto el cual nosotros queremos, o en el cual nosotros queremos operar legítimamente, bíblicamente hablando, si antes no tenemos paz con nuestros hermanos. Por esa razón es que nosotros nos damos cuenta de que en el momento que él está haciendo esto, Elías es un hombre muy sabio. Elías no abusa de lo que él tiene y de la autoridad con Eliseo. No. Elías le dice, ve primero a tratar con tus padres y luego ven aquí. Y a veces nosotros los pastores y los líderes debemos de cuidarnos y no abusar de la autoridad que Dios nos ha entregado. Hello. Mas sin embargo dice, y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes dio la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El servicio es un modelo de honra. Le hablaba hace unos minutos a ustedes. Y el manto profético nunca, ni la autoridad, estará sobre hombres y mujeres que no operen en niveles de honras espiritualmente, no solo en el secreto, sino también en público.
No es que yo amo a mis pastores cuando estoy sentado frente a ellos. Es como en la empresa. No es que yo amo al jefe de mi empresa cuando estoy frente a él. Mi deber es honrar su vida íntegra. O sea, mi integridad, honrarla, mi integridad espiritual. Y honrar la integridad de ese hombre o esa mujer de Dios. Y si en algún momento quiero dirigirme a él o a ella, hacerlo con el debido respeto que se merece, sin sobrepasar la autoridad del hombre y la mujer que Dios ha puesto al frente mío. La honra viene por revelación. Y la honra no es basado a tu condición. La honra no tiene que ver nada con la condición en la cual tú estás viviendo. La honra solo viene por revelación, aquellos que están abiertos a recibir algo nuevo de parte de Dios. Por eso, si tú entiendes que vas a honrar a Dios o al hombre de Dios desde tu condición, estás errado. Yo no honro a Dios desde mi condición. Yo honro a Dios desde la revelación. Y si tú limitas la revelación de la honra en tu vida, tú nunca vas a poder gozar en abundancia del manto que Dios ha puesto al lado tuyo. Es un privilegio trabajar al lado de hombres y mujeres de Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Yo recuerdo cuando yo inicié en el ministerio, a mí me regalaron mi primer carro en el año 2009, muchos días antes, disculpe, meses antes de iniciar lo que era mi primer aniversario como evangelista. Mi pastor era un señor mayor, fue formado en un concilio muy conservador. Y cuando me entregaron mi primer vehículo, que me lo regalaron, que es un testimonio de eso, yo tomé el vehículo y no lo quería para mí. Yo tomé el vehículo y se lo llevé a mi pastor. Escuche esto. Cuánto extraño al viejo mío. Y recuerdo que tomé el vehículo y le dije: pastor, fui con la llave allá y le dije: mire lo que me regalaron, pero no es mío, es suyo. Y me dijo: no, es tuyo. Yo me quedé observándolo y le dije: pero déjeme regalárselo. Pregúnteme por qué usted se lo quería regalar al pastor. Porque mi pastor era un hombre próspero. Y de la única forma que yo iba a tener legalidad para alcanzar no solo la bendición espiritual, sino la prosperidad material que había en él, era sembrando en él. Escuchen esto, escuchen esto. Y cuando fui a entregarle el carro, él no me lo recibió. Me dijo: no te lo voy a recibir. Le dije: pero ¿por qué? Y me dijo: no, ese carro es tuyo. Oró por mí en las escaleras, me hizo así en la cara como de costumbre y me dijo: vamos a orar por el carro. Y cuando estaba orando por el carro me dijo lo siguiente: nunca dejes de darle al pobre. Yo, ¿cómo así? Miguelito, me decía él de cariño, Miguelito, negrito, nunca dejes de darle al pobre. Y yo: pero ¿cómo así, pastor? Me dijo: tu mayor bendición está en darle al pobre. Y yo le dije: pero los pobres siempre estarán entre vosotros, como dice la Biblia. Y me dijo: pero hay dos tipos de pobre: el pobre espiritual y el pobre terrenal. Y si tú le entregas al pobre espiritual y al pobre terrenal, siempre vas a tener para cosechar en el mundo espiritual y será manifiesto en el mundo terrenal. Escucha por qué. Porque ser pobre espiritual es tener carencia de la presencia de Dios mientras nosotros estemos vigentes en la tierra. Durante nuestra existencia en la tierra debemos de tener pobreza espiritual. ¿Cómo? Sí, necesidad del Espíritu de Dios, necesidad de la presencia de Dios. Entonces, yo no quise recibir el vehículo y estaba peleando y él me dijo: es tuyo. Y recuerdo que me dijo: negrito, Dios te va a hacer un hombre rico y millonario. Lo recibo todavía, pastor. Escuche bien. Y yo le decía: ¿por qué? Y él me decía: porque no amas lo material, porque no cuestionas para honrar.
Y la honra, le decía, no va de acuerdo a tu condición, porque ninguno de los que estamos aquí, a ninguno, estoy seguro que a ninguno, con todo el respeto de los que estamos aquí, nos sobra para dar, porque todos tenemos compromiso. Sin importar cuán grande sea su empresa, lo que usted maneje económicamente, hay compromisos. Hay empleados si tiene empresa, hay familia si tiene familia, pero tú no honras desde tu condición. Porque cuando llega el tiempo de la honra es una revelación que te inspira a hacer lo correcto en sembrar en un hombre o una mujer que está físicamente al frente tuyo. Oiga lo que le voy a enseñar. Porque tú no puedes decir que honras a Dios si tú no honras a quien tiene al frente tuyo. Escuche esto, escuche esto, escuche esto. Muchos de nosotros queremos casa. Levante la mano. Levante la mano bien alta. ¿Quién quiere casa aquí? Aún en su casa, los que me están escuchando, déjela arribita, no se me preocupe. ¿Quién quiere una casa aquí? Gloria a Dios por los que lo dejan abajo, que no quieren casa. A ustedes les sobra. Bendigo Dios, bendito Dios por su vida. Pero yo le quiero hacer una pregunta, obviamente. Usted tiene casa o quiere casa, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente: ¿y usted aporta para edificarle casa a Dios? Dile a alguien, están hablando contigo. Dile, sonríe y disimula. Dile, sonríe y disimula. Decía un salmista mundano, disimula mamá. Vamos, dile, se la sabe. Dígale, sonríe y disimula. Mira que te queda al lado, sonríe y disimula. Dile, dígale, dígale, sonríe y disimula. Dile, ¿y tú has aportado para edificarle casa a Jehová? Y tú aportas cuando hay que edificar casa a Jehová. Tú aportas cuando hay que cambiar una pared, hay que comprar una pantalla, hay que comprar un folio nuevo para el púlpito. Tú aportas cuando se habla de comprar sillas para el beneficio del cuerpo de Cristo y que todos estemos cómodos. Escúchame. Entonces, el principio de la honra parece ser egoísta. Parece ser un Dios malvado y despiadado y sin piedad. Porque el principio de la honra no te dice, hace falta, con mucho respeto, un zafacón, y en el zafacón le hace falta una funda. El principio de la honra te deja saber que hay un espacio vacío y tu deber es venir sin que nadie te diga hace falta y traerlo. El principio de la honra no te dice a ti, ellos tienen para comprarlo. El principio de la honra te revela a ti, tú llevas la provisión y Dios se encargará de lo tuyo. Alguien grite amén en este lugar. Alguien grite amén en este lugar. Entonces, por eso es que muy poca gente disfruta en ocasiones del manto que le da la cobertura espiritual. Muy poca gente obtiene la casa que quiere, la casa de sus sueños, porque no se preocupa por edificarle casa a Jehová. Y si yo me voy por el lado del mismo Eliseo con la tsunamita, le demuestro a ustedes bíblicamente el por qué muchos de ustedes en su casa tienen problemas financieros para pagarla. ¿Por qué se le presentan tanta deuda y le vienen tantos problemas en sus empresas? Porque nunca se han preocupado o no se han preocupado en la forma correcta por el hombre o la mujer que espiritualmente Dios le ha puesto al frente suyo. Bíblico, por la Biblia se los muestro. Eliseo se encuentra con una mujer. Bueno, Eliseo, Elías, whatever. Vamos a ponerlo así. El profeta, cuando llega delante de ella, le dice, ¿qué tienes en tu casa?
ella le dice: yo tengo un pan y una vasija. ¿De qué? ¿De qué? Y el profeta le dice, cuando ella le dice: eso es lo que tiene, ella dice: sí. ¿Y para quién es? Para mí, para mi hijo. Uy, de conmigo: para mí, para mi hijo. ¿Y cuántos de ustedes que le quede solamente un bocado de pan y una vasija de aceite le van a decir a un tipo como yo, que viene de un sector en República Dominicana de bajos recursos? Dios lo lleva a New Jersey y luego te digo: yo soy el hombre de Dios. Estamos en este desierto, aquí no hay más nada en El Paso. Lo que te queda es un pan, un bocado de pan y una vasija de aceite. Dámelo a mí primero y quédate pasando hambre tú y tu hijo. ¿Quién lo haría? Denle un aplauso a Dios por su honestidad. Déselo fuerte a Dios por su honestidad. Y le dice: dame de comer a mí primero. Eso es una actitud como egoísta, ¿verdad? Es una actitud como de una persona que no ha creado conciencia limpia en sí mismo y que le está diciendo: dame de comer primero a mí. En pocas palabras, aliméntame a mí primero y quédate tú y tu hijo pasando hambre. ¿Qué Dios más narcisista? ¿Es o no es? ¿Es o no es un narcisista? Porque hay que ser bien narcisista para decirle a una mujer que es viuda con su único hijo, que nada más le tiene un bocado de pan, Pastor Ricardo, y una vasija de aceite: deja de comer tú y tu hijo con el hambre que hay, dame de comer a mí primero. Hay que ser bien narcisista como profeta y como Dios, porque no era el profeta que se lo estaba pidiendo, era Dios que se lo estaba pidiendo. Entonces Dios le está diciendo: deja de resolver tu problema para resolver el mío. Roco Tabashama. Pareciera de loco, me cunde acá. Le dice: olvídate de los problemas que tú tienes. Y aunque tú entiendas, le dice Dios a ella, a través de los profetas, que a mí me sobra el pan, es el tuyo que yo quiero. No sé si alguien me está entendiendo. La mujer, ya conmigo, la mujer fue de revelación. Ella no pidió confirmación. Ella no salió a decir: déjame ver si Dios va a usar a Jesse y me va a conformar para que me entregue el pan y el aceite. No. Ya voy donde Jesse. No, ella no fue y le dijo: déjame llorar a Dios a ver si Dios le revela a Piel que tengo que entregar el pan y el aceite. Déjame orar a Dios, se lo presenta al pastor Ricardo, a Carlos, se lo empresa Jorge, se lo empresa Raúl. Déjame ver a quién Dios tiene que usar para que yo suelte el pan y el aceite primero. No, el reino no se mueve así. La abundancia de las riquezas que alcanzan los hijos de Dios en el reino no se mueven así, sino por una revelación. Cuando tienes un espíritu abierto para recibir una palabra que está gravitando en el mundo espiritual y buscando un vientre fértil para fecundarse, ahí es donde vemos el mover del Espíritu de Dios. Ella no salió a buscar confirmación. Ella entendió que Dios le estaba diciendo: no le preguntes si él tiene pan, no le preguntes si él tiene aceite, dale lo que tú tienes. Amén, amén. Escuche lo que estoy enseñando. Tengo legalidad bíblica para lo que estoy hablando. ¿Es o no en ese momento dado un profeta narcisista? ¿Sí o no? Amén. Sea honesto, ¿sí o no? Amén. ¿Se revela como un Dios egoísta? ¿Sí o no? Porque ¿quién que tiene a sus hijos pasando hambre deja darle de comer a sus hijos? ¿Qué Dios tan inoportuno que no piensa en el dolor de esa madre por su hijo? Y que le dice: dame de comer a mí primero. Diga conmigo: Shema. Ahí se revela en la mujer la obediencia, que no salió a otro lugar a decir: voy a esperar que Dios me hable y a buscar que Dios me hable.
No. Fue una sola vez que le dijo, dame de comer. Y ella dijo, yo tengo necesidad. Pero si yo entrego el pan y el aceite, en mi casa nunca cesará la harina, nunca cesará el aceite. ¿Alguien me permite un pancito de lo que trajeron allá en el salón? Me lo trae por favor rápido. Quiero hacer algo rápido, alegóricamente. Y esto me llama la atención, porque ella le dice en esa palabra, Dios le dice, dame lo que tienes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios te ha pedido que tú tienes? ¿Y qué tú has hecho con lo que tú tienes que tienes que entregar? A veces en la iglesia, ¿puedo enseñar? En la misma iglesia, nosotros viendo la necesidad, hay que esperar que se nos paren acá y se nos diga a todos, hey hermano, ¿sabe qué? Hay que levantar una ofrenda porque tenemos que pintar el templo. Chicos, si tú sabes que tienes la empresa y la capacidad para conseguir los cubos de pintura, ¿por qué tú tienes que esperar que hay que pedirte que hay que pintar el templo? Si tú sabes que hay que poner la madera y tú sabes poner la madera y tienes la capacidad, ¿por qué hay que esperar que te digan talla el martillo y lo clavo para que ponga la madera cuando la bendición es tuya? Que Dios quiere bendecirte. Hello. Nada más no es en la iglesia, es hasta con el hombre de Dios que está al frente tuyo. Este es el pan. Este es el pan, ¿verdad? Supongamos que usted es la viuda de Sarepta, Dios me la libre, no sé si es casada o no, pero agárreme el pan ahí. Digamos que yo venga y le diga a usted, mire, ¿qué tiene? ¿Qué tiene en la mano? Pan. ¿Tiene hambre? Sea muy honesta, Dios la está viendo, yo también. ¿Tiene hambre? Bueno, no coma usted y deme de comer a mí. Ahora, ¿qué hacemos? El pan es suyo. No coma usted y deme de comer a mí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Me lo da? Listo. Está bueno. Escuchen. Digamos, un ejemplo, que él es el hijo de la viuda. Y Elías se le... y es su hijo. Mira, la pegué. No fue que profeticé, la pegué. Por fin pegué una. Y es su hijo. ¿Quiere? No, eso es para el profeta. Tenga, coma. Oiga lo que le estoy enseñando. ¿Quién comió primero? ¿La viuda, el hijo o el profeta? Y no es que yo sea profeta, pero ¿qué le quiero enseñar? ¿No quiere? Pues me lo como yo, mijo. Venga. Imagínense, con mucho respeto, que yo hubiese hecho esto. No. Vamos a partir el pan mejor. Profeta de Dios. Después limpiamos acá, no se preocupe, pastor, perdóneme. Y se queda con un tajado del pan y me dio otro tajado. O ella, en ese texto bíblico, hubiese partido el pan, uno para ella, uno para el profeta. Pregúntame, ¿qué está haciendo con la bendición? La está limitando. La está, que diga conmigo, la está limitando. Cuando Dios pone en tus manos, gracias, el pan en tus manos para sustentar la palabra, la obra de Dios, el hombre o la mujer de Dios, no la limites. Porque si limita la bendición,
que si limita el pan que tiene que darle al hombro la mujer de Dios, así mismo limita las bendiciones. Oye lo que estoy enseñando, Jesse. Si limito a decir no, en vez de entregar el pan completo, solamente voy a entrar una tajada del pan. Pero si ya tú estás viendo que hay una necesidad y Dios te puso el recurso en las manos, ¿por qué tú limitas lo que Dios quiere entregarte a ti? Escucha esto. Escucha esto que le estoy enseñando. Lo que Dios quiere entregarte a ti, no al profeta. A ti, no a la iglesia. Escucha lo que le estoy enseñando. ¿A quién está limitando? A mí mismo. Porque Dios no te puso la necesidad al frente tuyo para que tú la limites. No. Dios te puso una necesidad espiritualmente al frente tuyo para hacer que en tus vasijas rebose el aceite y en tus sacos sobreabunde la harina. Perdónenme, yo me entiendo. Que quiero enseñarles esto a alguien, es un principio. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios nos diga a nosotros cómo vamos a hacerlo, cómo Dios se va a mover y en qué modelo Dios quiere que lo hagamos. La carta que Dios le presentó, la carta, gracias mi hija, no se preocupe. ¿Quiere el pan? Come pan. Come mío, come pan. Tranquilo. Que cuando viene a ver un acto profético y algo se activa en su vida. Literal. Entonces, ¿dónde estaba el problema? En cuando nosotros nos limitamos para darle a Dios. El servicio y la honra son principios que no hay que manipularlos para que se manifiesten. Simplemente cuando tú abres tu espíritu para recibir lo que Dios tiene para entregarte y tú reconoces el principio de la honra, te das cuenta que tiene derecho para cosechar vida. Muchos de los creyentes que van a una congregación y tardan para ver bendiciones sobreabundantes, no solo en su vida matrimonial, no solo en su familia, sino en lo espiritual y en lo terrenal. ¿Sabe a qué se debe? A la falta de honra, a la falta de servicio. Cuando tú reconoces que hay una palabra que te marca la vida, tú arrebatas en el mundo espiritual y corre y la llevas al altar. Escuche esto. Respeto los pastores, ministerios que no creen en honrar y en llevar una semilla al altar que le cambia la vida a tu familia. Pero en el único lugar donde se cosecha la vida es donde se desata la palabra. Escuche esto. Yo he visto a Dios cambiar generaciones a través de un solo hombre y una mujer de Dios. Escuche esto. Y con esta palabra voy a terminar la conferencia, la voy a cerrar en el poder del servicio. Y quiero que usted me acompañe al libro de Hechos, capítulo 9. No sé cuántas personas nos estén mirando, pero bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y con esto voy a terminar la conferencia, con esto que voy a leer ahora. Las necesidades en la iglesia donde tú te congregas, donde tú estás, no son un problema que se presentan cuando hay algo que hay que hacer en la obra del Señor. Escucha esto. No. Cuando hay que resolver algo en la iglesia no es un problema. Pregúnteme qué es, pastor. Vamos, pregúnteme qué es, pastor. Una oportunidad. Cada vez
Me la callo, se la suelto. Cada vez que en la iglesia se presenta un proyecto, es una oportunidad que Dios te está dando a ti. Para guardar no tu vida, sino la de tu generación. Cada vez que en la iglesia hace falta una silla, Dios te está dando una oportunidad a ti. Cada vez que en la iglesia hay que pintar una pared, Dios te está dando una oportunidad a ti. Porque es su casa la que tú estás edificando. Yo recuerdo que yo, en día de pandemia, después que abrieron para poder viajar a la República Dominicana como junio, julio, quería comprarme un apartamento en mi país, en República Dominicana, porque no tenía casa. Yo había ahorrado un dinero por muchos años, no lo tocaba por nada del mundo, porque decía que quería comprar una casa para mis hijos, un apartamento. Y me llegó la oportunidad de comprarlo, pero ya habíamos adquirido el edificio. Y cuando tomamos el edificio, nosotros pasamos un momento difícil porque era pandemia y Dios me dijo: no des servicios online, nada, edifícame casa, Miguel. Yo le decía a Dios: ¿y cómo voy a construir si no hay dinero? Los hermanos no vienen, ¿de dónde voy a sacar para construir? Ahí está el pastor Ricardo, está Carlos, que fueron de los que se quedaron conmigo en el trabajo, en la hora, son testigos. Y dijimos: vamos a trabajar. Y Dios comenzó a proveer, a proveer, a proveer, sin dar servicio ni siquiera online. Se cerró la iglesia por completo. Óigame, por completo se cerró la iglesia. Y escuche esto. Cuando eso pasó, un día yo subo al mezanini de la iglesia, que tiene 2 niveles, el auditorio principal, y pongo mis manos y me quedo mirando hacia abajo, primer piso. Y prácticamente en un abrir y cerrar de ojos comienzo a hablar con Dios y le digo a Dios: Señor, gracias por este lugar. Me entra una llamada a mi celular y es una persona y me dice: Grullón, hay una oportunidad en una torre, o sea, un edificio muy lujoso en mi país, donde no vive todo el mundo, por así decirlo. O sea, todo el que vive ahí es persona de mucho dinero, pudiente. Y se me abre una oportunidad con un amigo y me dice: tú sabes que yo tengo un apartamento ahí, valía $1 millón y pico. Y me dijo: pero por ser a ti, negrito, te lo doy en 7 y algo, 7.35 era más o menos. Me dijo: yo quería el apartamento porque era un lugar que no todo el mundo, y yo había ahorrado para vivir ahí. Y me dice: tráeme X cantidad y te lo doy. Le digo: no tengo el dinero completo, tengo $210,000 más o menos guardado. Tráelo, te lo voy a aceptar. Y yo me puse contento. Y cuando digo: bueno, voy a comprar el apartamento, voy a llamar a quien tenga que llamar, Dios me dice: Miguel, ¿por qué no me regalas ese dinero de tu apartamento para la iglesia? Y yo dije: el Señor reprenda al diablo. Oígame, hermano. Y volví a: Miguel, ¿por qué no me regalas esa finanza para la iglesia? Yo dije: te ato y te reprendo en el nombre de Jesús. No me vas a engañar. Yo conozco la voz de Dios. Me puse en espiritual que todos los días, hermanos, hablé en lengua, hice de todo allí. Miguel, que me regales el dinero de tu apartamento para la iglesia. Y le digo a Dios: así no se vale, hermano.
No, pero es un momento, así no se vale. Yo sé que usted es Jehová, pero yo soy su empleado, así no se vale. Le dije, en primera instancia, en el primer templo me hizo lo mismo. Usted me quitó lo que yo tenía para dárselo a esta bendita iglesia. Y me dijo, ¿y tú tienes con qué pagarme tu vida y tu libertad? No me entendió. Diga, se fue la luz. Así decimos en Dominicana, ahí se fue la luz. Me dijo, ¿y tú tienes con qué pagarme tu vida y tu libertad? ¿Tú tienes con qué pagarme que te libré más de 9 veces de la muerte? ¿Tú tienes con qué pagarme que te libré de hacer 25 a 30 años en una cárcel, Miguel? Y ahí me puse a llorar y le dije, no. Me dijo, pues dame las finanzas para la iglesia. Pues yo obedecí a Dios con pena, hermano. No fue con gozo, no, como dice la Biblia. Me dolió con pena. Lloré y no de gozo, hermano. Ahí no se aplica el libro de Corintios, sino que fue, Señor, mis hijos. Y el apartamento de mi muchacho, que voy a mis hijos. ¿Qué hijo ni hijo? Dame el dinero. Se lo entrego a Dios. Para bendición de Dios, llamo yo a don Carlos. Carlos levanta la mano y le digo, Carlos, sabe que Dios me habló. Y me dice, ay, pastor, a mí también. Digo, ¿qué te pasó? Cuéntame tú primero. Y me dice, usted sabe que yo iba a comprar una casa en El Salvador. Digo, oye, Abdiel. Y le digo a Carlos, ¿y qué te pasó? Y me dice, pastor, el Señor me habló que le dé el dinero de la casa en El Salvador para la iglesia. Obedecimos a Dios. Y resulta que un año prácticamente, meses más tarde, ¿verdad, Carlos? En el mismo tiempo, Dios nos entregó a cada uno la casa que queríamos en nuestro país. Pero el primer principio que utilizamos fue este. Y yo cierro con esto. ¿Me dan 15 minutos más y termino? ¿Sí o no? ¿Puedo? Hechos, capítulo 9, verso 36. Escuche eso. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, ya conmigo, Dorcas. Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosna. ¿Qué hacía? Día conmigo, buenas obras. Día conmigo, limosna. Dice el verso 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. De conmigo, todas las viudas le rodearon. Le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. ¿Qué le mostraban? Diga conmigo, ¿qué le mostraban? Diga conmigo, túnicas. Diga conmigo, túnicas. Diga, y vestidos. Dice el verso 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Diga conmigo, servicio. Diga, servicio. Diga, servicio. El tema del servicio, de la honra y de la siembra en las iglesias es un detalle muy delicado. Sé que hay hombres y mujeres que han abusado en el reino, en el evangelio literal, como usted quiera llamarlo, religión, como muchos quieren llamarlo, entidad religiosa, de la autoridad que Dios le ha dado. Pero no significa que no todos los hombres y mujeres de Dios sean iguales. ¿Alguien me entendió? Reconozco que han sido lacerados muchos corazones por el abuso de personas que Dios lo ha bendecido con dones, talentos y la capacidad de desarrollar un mensaje en muchas ocasiones, y han abusado de esa autoridad y han dañado el corazón de muchos hombres y mujeres de Dios.
Pero dice la Biblia que había una mujer llamada conmigo Dorcas. Esta mujer, al igual que muchas viudas, se encargaban de tejer, de realizar la ropa que usaban los discípulos, aún el mismo Jesús. Se encargaban del cuidado personal del hombre de Dios. ¿Alguien me entendió? Diga conmigo, cuidado personal. Dorcas y las viudas estaban encargadas de la vestimenta, no solo de Jesús, sino de los apóstoles. Cada ropa que ellos se iban a poner, ellas eran quienes se los fabricaban y se los hacían. Mira el cuidado de Dios con sus hijos. Y el trabajo de Dorcas y de las viudas no solo era ese, sino que también hacían buenas obras. En esas buenas obras que practicaban, alimentaban a personas de bajos recursos, ayudaban incluso a crear casas, se preocupaban para que la gente estuviera bien. Pero su asignación en el mundo espiritual era cuidar de los hombres y mujeres en ese momento que representaban a Dios en la tierra, llevando su palabra, en específico a los discípulos. Cada ropa que se iba a poner un discípulo, ella se lo hacía. Eran las personas que estaban encargados de su alimentación, encargados de su cuidado personal. Cada vez que iban a moverse para predicar a algún lugar, allí estaba una Dorcas que se preocupaba porque ese hombre de Dios estuviera bien. No era una carga, era un privilegio. Las buenas obras ella las hacía. También daba limosna cuando veía a un necesitado en las calles. Pero no es lo mismo tú hacer una limosna en la calle que hacer una buena obra cuando tienes a un ungido o una ungida al frente tuyo. No hablo del abuso de autoridad. De eso hablo en el libro, de la paternidad. Sino del nivel de honra con el cual esta mujer se movía. Cuando Dorcas en un momento dado enferma, Pedro está predicando y le llevan las noticias de que Dorcas ha muerto. ¿Pero quién era Dorcas? La mujer que se encargaba del cuidado personal de los. Y cuando a Pedro le dan la noticia de que Dorcas ha muerto, Pedro no se quedó callado. Pedro salió donde estaba y fue al lugar a donde estaba Dorcas. Y cuando llegó al lugar a donde estaba Dorcas, dice la Biblia conmigo, dice la Biblia, que sacó a todos del cuarto. Y allí oró por Dorcas. Dorcas abrió los ojos y resucitó. No todo el mundo está dispuesto a hacer Dorcas en la iglesia. No todos estamos dispuestos a hacer la Dorcas de un hombre o una mujer de Dios. Y por cuanto no todos estamos dispuestos a hacer la Dorcas de un hombre o una mujer de Dios, no todos vamos a recibir el milagro que esperamos en nuestras vidas o en nuestra familia. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? ¿Lo digo yo, el pastor Miguel Grullón, o lo dice la Biblia? ¿Sabe qué es lo más interesante? Que cuando Pedro fue a orar por el milagro, sacó a todas las viudas y a todos de la habitación. Pregúnteme por qué. Porque ninguno de ellos tenía derecho a ser testigo vigente de ese milagro, porque no se comportaron como se comportó Dorcas. Por eso es que cuando fueron a decirle Dorcas ha muerto, Pedro dejó de hacer lo que estaba haciendo y salió corriendo a donde estaba Dorcas. Porque Dorcas tenía legitimidad para resucitar. Dos razones, pregúnteme la primera. Dígame cuál, pastor. La primera, que ella había honrado a los discípulos. Y la segunda, que todavía era una necesidad entre ellos.
Si Dorca muere, me imagino yo a Pedro pensando: ¿quién me coserá la tela como a mí me gusta? ¿Quién me tejerá los vestidos y me lo va a preparar como ella me lo prepara? Entonces hay Dorcas que son una necesidad en el cuerpo de Cristo. Las Dorcas que se preparan porque el hombre y la mujer de Dios estén bien, tienen derecho a decirle a Dios cuando el problema les visita: acuérdate y a memoria de lo que yo hago con tu hijo. Pero si usted, oh my God, si usted sabe y reconoce que usted no se ha comportado como Dorca, usted no puede esperar recibir ese milagro de esa manera. No es que Dios no hará el milagro, Dios lo hace. Sí, Dios lo va a hacer, claro que sí. Pero también el milagro se vaya haciendo paulatinamente, como tú te comportaste. Si Pedro se entiende que tiene que usar 2 piezas en la vestimenta, así como tú le llevaste la primera pieza, así mismo se va soltando el primer milagro, paulatinamente, suave. Ahora, si tú entregaste las 2 piezas completas, así mismo también se va a manifestar el milagro completo. Y eso es en todo el sentido de la palabra. Hace unos días, ¿qué hoy es sábado? Sí. El viernes pasado estábamos en un congreso en mi congregación. Escucha esto, escucha esto. Y cuando estábamos en el congreso se llama Cabot 2023. Y teníamos varios exponentes, hombres de Dios que Dios utiliza. El miércoles, ¿qué día fue? El jueves, el primer día que predicó el varón de Dios. Bueno, entendí que Dios me habló jueves, ¿verdad? Y el jueves Él está predicando. Nosotros, humanamente hablando, somos honestos, nos sentamos y dijimos: vamos a hacer un congreso, tenemos que entregar un dinero en la iglesia, hay que pagarlo. No tenemos el dinero, la radio está cerrada con una fuente de ingresos porque la estamos remodelando. Cambiamos todo, las puertas estaban bien y dijimos: vamos a darle lo mejor a Dios. Y vamos a cambiar la puerta, poner puertas de cristal. Vamos a cambiar todo porque las puertas que teníamos no eran de buena calidad. Sencillo. ¿Hacían el trabajo? Pregúnteme, ¿hacían el trabajo? Sí lo hacían, pero no eran de buena calidad. Y yo dije: si a mí me gusta ponerme unos buenos tenis, ¿cómo la casa de Dios va a tener unos malos tenis? Si a mí me gusta vestir bien y elegante, ¿cómo la casa de Dios no va a estar elegante? Dije: saquemos todo, y así lo hicimos, hermanos. Nos metimos en un lío económico terrible. Y dijimos: vamos a hacer sueras. Tenemos la compañía de serigrafía para hacer sueras en la iglesia nuestra. Hacemos la suera, lo mandamos a empresa, todo eso que se puede hacer. Mandamos a buscar como unas 2,000 sueras, la preparamos, estábamos vendiendo en $60 y 40 por día. Eran 4 predicadores poderosísimos lo que Dios usó allí. Barreto, Dunga, Calfetti, estuvo con nosotros el apóstol Ponciano, algo poderosísimo. Y estábamos vendiendo las sueras para poder recaudar el dinero para pagar esa deuda. Yo estaba preocupado porque no se habían vendido la cantidad de sueras que esperábamos por día para poder recaudar los fondos para pagarlo. Y ese fin de semana había que entregar $250,000 de una, aparte de otro dinero, de unos gastos para boleto de avión, todo lo que se hizo, un total como de 340. Estoy turbado. Miércoles llega jueves, uno de los predicadores comienza a predicar. Cuando él está predicando, creo que fue el primer día que habló la reina de Saba, ¿verdad? Así habló de la reina de Saba y dijo una sola palabra. El tipo no habló en lenguas. Oye esto, el tipo no habló en lenguas. No dijo: así dice el Señor, Pastor Miguel. Pregúnteme qué dijo. Digo: el diseño de Dios para financiar su obra no es vender mangú. Dijo otra cosa, como no es para vender tamales, algo raro, no sé qué fue lo que mencionó.
Y cuando él dijo, no es para vender mangú, yo me levanté de la silla y dije, entiendo lo que Dios me está diciendo. Honestamente, no sé si el hombre de Dios ha predicado ese mensaje en otro lugar, pero esa palabra era para mí. Y cuando digo el diseño de Dios para financiar la obra no es vender mangú, entendé. El diseño de Dios para financiar esta iglesia no es vender sueras ni t-shirts. Me acerqué a este en video y le dije, ven acá, negro. Le dije, ¿puedo decir algo? Él predicando Dios y dije, el congreso es gratis, no se le cobra una entrada a nadie. Dije, Dios pague lo que tenga que pagar él. Esto no es mío, esto es de él. Escuche esto. Se abrió el congreso, eso fue la semana pasada, gratis para todo el mundo. Llega el día viernes, Dios comienza a moverse. Y en un momento dado voy a hablar de finanzas. Voy a hablar de finanzas en la iglesia. Y me quedo mirando la iglesia y me doy cuenta como pastor de que literalmente mis hijos en la fe, y si me están escuchando, gloria a Dios, dije, no estaban cooperando en la forma que esperábamos que cooperaran y colaboraran con la obra. Y miré y mandé a buscar un predicador, lo paré al frente. Creo que fue mi amigo hermano el pastor Barreto primero, algo así, no recuerdo bien. Y luego dije, búsquenme a Duncan. Y escucho la voz de Dios que me dice, Miguel, regálale tu reloj. En segundo, mientras estoy hablando con la gente, Dios me está hablando, regálale tu reloj. Y yo le dije a Dios, mi reloj. Carlos estaba conmigo en el altar. Digo, mi Rolex que me costó tanto, son $22,000 que. Pregúnteme por qué cuestiono, pastor. Porque era el reloj que más me gustaba. Porque tardé 6 meses buscándolo, tienda. Pues Carlos es testigo y el pastor Ricardo creo. Yo le decía a Carlos, ando buscando un reloj por todas partes, buscar el reloj no aparecía. Un de Just Chocolate le llaman, con números romanos adentro. Yo desesperado buscando ese reloj por 6 meses. Fui a la Rolex a diferentes lugares, no aparecía el santísimo reloj. Hasta que Dios me puso en gracia con una supervisora y me recomendó a alguien. Y Dios me dijo, dale el reloj. Y digo, ¿el reloj? Sí, el reloj. Digo, ¿y por qué mi reloj? Que le des el reloj. Pero entre todo Dios me está diciendo, dale el reloj. Yo tengo una batalla en mi espíritu, hablando con la gente, mi espíritu conectado con Dios. Dale el reloj. Yo le digo a Dios, pero ¿por qué tengo que darle mi reloj a este hombre? Dáselo porque es un cambio de temporada para su vida. Dáselo porque es un cambio no solamente para él, sino para su familia. Dáselo porque yo soy el que pago la obra a la iglesia. Dáselo porque yo te entregaré, no ese todo lo que tú me pidas, pero dáselo, Miguel. Tomé el reloj y recuerdo le dije a Carlos, tú me vas a disculpar en el altar, eso está en video. Me quité el reloj, mandé a buscar al pastor y le dije, ese reloj es suyo. Cuando le estoy diciendo ese reloj es suyo, Carlos tiene 2 roles también, el reloj es bien caro. Y se quita uno y me lo regala. Yo digo, no es mío. Llamo al pastor Barreto y le digo, eso es suyo. Y viene el pastor Calfetti y dice, busquen el otro reloj de la iglesia. Y se le parte uno de los hijos en la casa Lender, que Carlos había sembrado. Y dice, eso es mío, esa bendición es mía. Y busquen el reloj y se lo dan a otro pastor. Y Dios me dice, ahora regálale tu anillo al apóstol. Digo, son 14 años con este anillo. No, así no. Que le regales el anillo. Digo, ¿por qué? Dice, porque eso es un pacto que hago con él. Me tuve que quitar mi anillo. Jorge, $36,000 en un ratito. Dáselo. Dáselo. Ese día entregamos todo, sembramos, creímos. La gente comenzó a llevar oro al altar, pastores. La gente se quitaba la cadena. Están en la iglesia. Cadenas, anillos, reloj. La gente comenzó a soltar todo en el altar. Y Dios usó al pastor y me dijo un día antes, la reina de Saba viene. El sábado estamos en el servicio. Estaba yo anunciando unos libros y de repente aparece una señora que me había visitado una vez a la iglesia. Y cuando yo estoy dando los libros, usted en video pronto usted lo va a ver. Yo estoy dando los libros del apóstol Ponciano para cooperar con su ministerio. Y llega la hermana humildemente y me dice, ella es argentina, Miguel, ¿me recuerdas? Yo le digo,
dígame, perdón, le paso los libros, tenga los libros. Y me dice, ¿me recuerdas? Y yo me quedo, me dice, yo vine para que vos oraras por mí hace unos años atrás, cuando estabas iniciando la radio, 2 años. Estamos hablando, eso está en video. Y me dice, acércate. Digo, dígame. Cuando yo vine aquel día, tú estabas en la radio, yo vine a traerte una ofrenda, me dijo. Tú no miraste la ofrenda, tú te levantaste, te quitaste las cosas que tenías en los oídos y simplemente me dijiste, mamá, ¿le puedo dar un abrazo? Y yo abracé a la señora sin conocerla. Y ella iba a llevarme una ofrenda. Yo no miré nada de eso. El Espíritu de Dios solo me dijo, abrázala. Y ella me dice, cuando usted me abrazó, yo sentía que mi único hijo que no le sirve al Señor me estaba abrazando y que era un pastor. Y luego me dice, quiero que sepas, a ti él me dijo que yo soy la reina de Saba de esta noche. De miles y miles y miles y miles de dólares que debíamos, que sobrepasaban obviamente los 250,000. Pastor, ¿se acuerda que le dije que pagamos casi $500,000 en un fin de semana, el fin de semana pasado? Y de todo lo que debíamos por fuera, que no tiene nada que ver con el compromiso del edificio, solamente debemos 100,000 y pagamos casi $500,000. A Piel casi $500,000 no le pagamos. Pero ¿sabe qué provocó eso? Pregúnteme qué, pastor. Que yo me preocupé por edificar casa a Jehová y que la gente que trabaja al lado mío no se negaron, no me cuestionaron. Dijeron honremos a Dios, y mi iglesia participó. ¿Qué le dice a usted que Dios no ha de compensarle? ¿Qué te dice que Dios no hará memoria? Pastor, pero usted no cosechó el reloj que usted quería en ese momento. No me importa eso, lo cosechó en la iglesia. Dios se ocupará de mí más adelante. Pero yo me preocupé por obedecer a Dios. Un amigo me llamó y me dijo esa noche, parece que te emocionaste. Le dije, no, papi, lo que pasa es que ustedes nada más escuchan a Dios para que le den a ustedes. Pero ustedes no escuchan a Dios para honrar y desprenderse de algo que a ustedes les duela. Le dije, yo no le pregunté a Dios por qué tengo que hacerlo así, 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 así. Simplemente en mi espíritu discerní que la palabra era mía y que yo tenía que sembrar lo que tenía que sembrar y punto. Por eso tengo legalidad para hablarle de finanzas a alguien aquí. Hello. Porque si Dios trajo vida a mi iglesia, ¿por qué no lo puede hacer con ustedes? Todo lo que tienes que hacer es creer en lo que Dios dijo que hagas. No cuestionar cuando Dios te ponga que hacer algo. No tienes que esperar que venga un ángel y se te revele y te diga todo lo que tú sabes lo que debes de hacer. Una hermana se me acercó y me dijo, ¿quiere que le diga algo? Quiero pedirle perdón. Y le dije, ¿por qué? Porque mientras estaban hablando y pasó todo esto, yo entendí que tenía que llevarle $5,000 a la iglesia. Le dije, eso no son problemas míos, resuelva usted con Dios. Le dije, resuelva usted con Dios, porque eso no son mis problemas. Le dije, yo no cuestiono ni pregunto a Dios ni el por qué, si Él tiene o no tiene, no me importa. Mi deber es cumplir con lo que Dios me mandó a hacer. Y cuando yo cumplí con lo que Dios me mandó a hacer sin tener que buscar 20,000 confirmaciones, Dios se acordó de lo que yo hice y trajo vida a mi iglesia. Y a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero decimos, yo no puedo ahora, o yo no tengo para darle a Dios. No tengo para honrar el altar, el hombre, la mujer de Dios. Y con mucho respeto se lo voy a decir. Con todo el respeto, pastor, aunque esto me cueste que ustedes me vuelvan a invitar a su iglesia. Y gracias por la oportunidad. Pero hay gente que saben que sus pastores tienen una necesidad en muchas iglesias y pudiendo ayudarlos se hacen los locos.
viendo que el hombre teniendo, no, es que mi pastor tiene, mi pastora tiene. Es que eso no es que si tiene o no tiene, es un principio de honra y de honor. Alguien grite amén por lo menos hoy. Yo no vine a quedarme agraciado con nadie, sino a decirle la verdad que tengo que enseñarle. No es si le sobra a la iglesia, no es si le sobra al hombre de Dios. Es un principio de honra y honor. ¿Sabe por qué cuando yo quiero un carro a mi gusto lo puedo pedir? Pregúnteme por qué. Porque cuando Dios me dice siembra el tuyo, yo no pregunto. Y mire, de veces me lo ha hecho. Da tu carro. Y yo nací con carro. ¿Qué? Yo nací con nada. Yo nací sin nada. Y no sé quién de mis hijos el día de mañana va a heredar miles de bendiciones a través de mí. No cuestiono cuando Dios me dice entrega. Puedo hablar porque tengo el testimonio vivo de lo que yo vivo. Por eso cuando quiero algo le sé decir a mi padre: esto es lo que yo quiero, de este modelo, de este año y de este color. Pero si tú no has actuado en la forma correcta, tú no puedes decirle a Dios: esto es lo que yo quiero, de este año es que lo quiero, ni de este color es que lo quiero. Tú sabes, pregúntame por qué no. Número uno, porque si no lo has dado. Y número dos, si lo he entregado con limitaciones, entonces con limitaciones que tú tienes derecho a pedir. This is kingdom, esto es reino. Son principios. Y por esa razón quiero decirte que el bendecido cuando sirves eres tú. El bendecido cuando sirve soy yo. El bendecido cuando da soy yo. El bendecido cuando entrega sin cuestionar soy yo. Una sola palabra gravitacionando en el aire, en el mundo espiritual, asumo la responsabilidad, la hago mía. Lo que ya Dios, hágase así, hágase así, hágase así. Todos hagan así, por favor. Todos hagan así. Lo que ya Dios depositó en ese hermoso corazoncito, lo puso Él. Tu deber es obedecer. Dios te bendiga, mi reina hermosa. Tu deber es obedecer, no cuestionar. Tu deber es creer, actuar, y Él reacciona a tu acción. ¿Quiere casa? Edifícale casa a Jehová. ¿Quiere casa, misa, candelero, cama? Edifícale casa, mesa, candelero a Dios a través de la persona que Dios ha puesto al frente tuyo y en su misma obra. Porque de la única forma que los cielos se abren es honrando un acto profético. Yo quiero que usted levante su mano al cielo y diga conmigo: Dios ha sido bueno. Los músicos me ayudan 2 minutos, ya yo me voy. ¿Qué hora es? 12:24. Levanta las manos al cielo. Repita conmigo: Señor, deposita en mí el querer como el hacer. Quita la duda. Muéstrame el camino para yo recibir lo que por años he anhelado. Enséñame a dar, a entregar lo que es tuyo, lo que es tuyo. Enséñame a honrar, enséñame a servir. Yo sé que tú te ocuparás de lo mío. Tú lo dices, yo lo creo, yo lo creo, y tú lo haces.